Pues bueno, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al 8º Coloquio de Investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es María Eugenia Rodríguez Paz y seré quien modera esta mesa titulada Mujeres Indígenas, Derechos, Salud y Participación, perteneciente al programa de la Maestría en Derecho Indígena. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a los cuales tendré el honor de presentar. Tenemos aquí al doctor Pablo Carlos Rojas Gómez, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y en Estudios Latinoamericanos. Es miembro nivel candidato en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, SNI, y profesor de la asignatura en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Sus líneas de investigación giran alrededor del Estado, la democracia y los procesos políticos en México y América Latina. Muchas gracias, doctor Pablo. También nos acompaña el doctor Roberto Lara Domínguez, es profesor de diversas universidades en el país, entre ellas la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Guerrero, con más de 15 años de experiencia docente. Gracias también, doctor Pablo Rojas y doctor Roberto Lara. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación y una vez que terminen, los comentaristas tendrán a su vez 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica a los estudiantes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa con la presentación de Querena Carolina Pérez Olvera, que presentará su trabajo titulado Representación y experiencias respecto al tema de climaterio y menopausia de la mujer indígena migrante establecida en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 2024. Querena, pues te cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues como ya comentaba la maestra, mi tema de investigación es la representación y experiencia respecto al tema del climaterio y menopausia de la mujer indígena migrante establecida en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México en el año 2024. Bueno, mi docente directora de trabajo terminal es la maestra Lilia Cristina Luna Ortiz, y yo pertenezco a la maestría en Derecho Indígena. Bueno, el planteamiento del problema, esta investigación aborda la experiencia del climaterio y la menopausia desde la voz de las mujeres indígenas migrantes que habitan en el centro histórico de la Ciudad de México. Históricamente, estos procesos han sido tratados desde una mirada biomédica que ignora el contexto simbólico, emocional y cultural en el que se desarrollan. A través de sus testimonios visibilizamos cómo estas mujeres experimentan una transición corporal y social en un entorno que muchas veces niega sus derechos y sus saberes. Bueno, dentro del marco teórico, el estudio se sustenta en una mirada decolonial, retomando autoras como Moanty y Oyegumi, quienes critican el universalismo occidental aplicado en los cuerpos femeninos, el estructuralismo y la teoría de representaciones sociales. Permiten analizar los discursos que modelan las vivencias del climaterio. Se emplean además un enfoque narrativo del curso de vida que reconoce las experiencias situadas en cada mujer. Bueno, la metodología, el enfoque es cualitativo, con una perspectiva etnográfica e intersubjetiva. Se realizaron entrevistas semiestructuradas y en profundidad a mujeres de entre 40 y 77 años, de origen tzotzil, náhuatl, mixteco, entre otros. La investigación busca interpretar los sentidos otorgados al climaterio desde la voz de las propias mujeres, visibilizando sus saberes, miedos y resistencias. Bueno, como sabemos,
Las principales causas de migración de las mujeres indígenas hacia la Ciudad de México incluyen factores estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades laborales, educativas, de sus comunidades de origen, así como la violencia de género y el deterioro ambiental. Muchas mujeres migran para sostener a sus familias, enviando remesas o buscando condiciones de vida más estables. Una vez en la ciudad enfrentan discriminaciones, barreras lingüísticas, pero también encuentran redes de apoyo entre mujeres migrantes. Bueno, las categorías a analizar a partir del análisis de las entrevistas es, uno, la representación simbólica de su cuerpo, donde el climaterio se asocia a la luna, a la sangre y a la Virgen. Dos, sus emociones que son insensibilizadas, porque pues muchas veces el tema no se aborda, les da vergüenza o sienten miedo o la estigmatización que proviene de ello. Las barreras estructurales como el idioma, las atenciones médicas sin traductores. Y cuatro, formas de resistencia como el uso de sus plantas, redes entre mujeres y saberes comunitarios. Dentro de sus saberes, las mujeres indígenas migrantes conservan y practican saberes ancestrales vinculados al cuidado del cuerpo durante el climaterio. Algunas recurren a infusiones herbales como manzanilla, epazote, ruda y sábila para aliviar sus síntomas como los bochornos, los dolores menstruales residuales e insomnio. También emplean baños de temazcal para equilibrar su cuerpo y las energías. Estas prácticas son transmitidas por otras mujeres mayores y forman parte de la medicina tradicional que integra el cuerpo, emoción y la espiritualidad. Dentro de los testimonios de las entrevistas que se llevaron a cabo, Juana de 50 años menciona: yo ya no sirvo porque ya no tengo regla. María, de 55 años, relató: se me secó la luna, ya no tengo la fuerza de antes. Emilia, de 48 años, comentó: aquí nadie entiende lo que uno siente, solo deciden que tome pastillas. Estos testimonios muestran la carga emocional, simbólica y cultural del climaterio desde una perspectiva que trasciende lo clínico. Bueno, en el caso de la luna, se representa en muchas culturas indígenas. En este caso, pues puede ser la tzotzil, la náhuatl, la zapoteca. Se cree que el ciclo menstrual está regido por la luna. De hecho, las palabras para la menstruación suelen referirse a la luna. Desde la sabiduría clínica, la luna representa la transformación clínica de la mujer, cíclica de la mujer, que es el nacimiento, la madurez, la fecundidad y el declive. Al llegar la menopausia se dice que se secó la luna o ya bajó la luna, marcando el fin de la etapa reproductiva de la mujer. La integración del análisis cualitativo como parte de las entrevistas es pues la representación simbólica del cuerpo. Cuando ellas mencionan que se secó la luna, donde ya no hay sangrado, no sirvo, los miedos y emociones que se invisibilizan, que en este caso sería la vergüenza. También llegan a sentir sentimientos de abandono o de inutilidad. La barrera estructural, que es la dificultad al acceso al servicio por no hablar español, desconocimiento de su cuerpo desde un paradigma biomédico, y la resistencia cultural, que sería, ellas siguen utilizando sus plantas, los consejos de otras mujeres mayores y sus redes femeninas que van generando. Desde una perspectiva de género y derecho al acceso a la salud, tenemos la normatividad nacional e internacional.
En este caso, pues podemos hacer mención del artículo 4 constitucional de la Ciudad de México y de la Federación, donde se establece el derecho a la protección a la salud. Este derecho debe garantizarse sin discriminación, incluyendo por razones de género, origen étnico o condición de migrante. El artículo 2 constitucional, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el acceso a servicios como el enfoque intercultural. La Ley General de Salud, aunque contempla la atención de la mujer en distintas etapas de su vida, no integra adecuadamente las determinantes culturales. Y bueno, tenemos un protocolo de atención, que es el que menciono aquí, el NOM-035-SSA2-2012. Este es un protocolo de atención para menopausia, perimenopausia y climaterio, pero no está enfocado desde una perspectiva intercultural. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. México es parte y obliga a eliminar las barreras estructurales que impiden el acceso igualitario al servicio de salud. Desde una perspectiva de género, la menopausia en la mujer indígena migrante no debe tratarse solo como una disfunción hormonal o etapa clínica. Desde una perspectiva de género interseccional se visibiliza la triple discriminación por ser mujeres, por ser indígenas y por ser migrantes. Las emociones, experiencias corporales y narrativas simbólicas asociadas al climaterio son minimizadas por el discurso biomédico. Desdibuja la vivencia femenina al universalizar un modelo clínico basado en mujeres mestizas urbanas, y la exclusión del enfoque de género en los servicios de salud general genera un vacío en el reconocimiento de los saberes tradicionales y prácticas comunitarias en torno a menopausia, rituales, alimentación, herbolaria, acompañamiento comunitario. Kerem, tienes 2 minutos. Sí, las limitaciones del enfoque biomédico. El enfoque biomédico fragmenta el cuerpo femenino, reduce el climaterio a una cuestión hormonal y omite su dimensión simbólica y emocional. Bueno, este trabajo de investigación podría servir para reformar el protocolo de atención que antes mencioné, para hacerlo ya con un enfoque intercultural y de género. Podría servir también para capacitar al personal de salud sobre climaterio en contextos indígenas, para incluir traductores y médicas tradicionales en las unidades de salud, para crear espacios comunitarios de acompañamiento emocional, para garantizar materiales informativos o en lenguas originarias, y para generar un acompañamiento para el registro a los servicios de salud. Mi conclusión, el climaterio en mujeres indígenas migrantes no puede comprenderse desde la lógica biomédica exclusiva. Esta etapa vital debe ser atendida desde una perspectiva de derechos, de género e interculturalidad, que reconozca los saberes comunitarios y las experiencias situadas en cada mujer. La transformación del sistema de salud es urgente para garantizar su bienestar. Bueno, las referencias y gracias. Muchas gracias a ti. A continuación, bueno, agradecemos la presentación de Kerena y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Pablo Carlos Rojas Gómez, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Kerena. ¿Sí estás, Kerena? Ah, sí. Sí. Bien, me gustó mucho tu presentación. Felicidades. Ya, aquí veo avances importantes. Ahora, yo estuve leyendo tu resumen y creo que, bueno, hay un contraste, ¿no?, entre ambas cosas. Se me aclararon varias dudas ahora con la presentación, pero bueno, me surgieron varias otras más.
De entrada quiero decir que el tema es muy importante, me parece muy interesante. También aplaudo el que hayas encontrado esta problemática como un desafío. Entonces, eso es muy bueno. También tiene una perspectiva tanto intercultural como interdisciplinaria, y eso también me parece pues que es resaltable, ¿no? Ahora bien, en términos de resumen, yo sé que estaba un poco apretado, pero hubieron varias cuestiones que sí sería importante considerar al momento de pues la redacción, ¿no? Yo no había entendido en el resumen que ya se habían aplicado ciertas entrevistas. Entonces, digamos que ahí faltó, ¿no?, una parte de metodología y más bien fue suplida con la parte de conclusiones. Yo creo que hubiera hecho lo contrario, más bien apuntar la metodología y las conclusiones dejarlas para más adelante. Creo que sí sería necesario como, pues, aclarar de qué manera se desarrollaron estas entrevistas. Decías que son semiestructuradas, habría que especificar cuántas personas entrevistaron, dentro de estos resultados, pues hacer un balance más amplio, ¿no?, de cuáles fueron las respuestas y también cuáles fueron las preguntas, si se manejaron preguntas de manera uniformada o si fueron específicas por cada caso de manera distinta, ¿no?, para que pudiéramos, sí, creo que sería importante ir visualizando cuáles son, pues, los patrones que se van encontrando y las diferencias entre unas y otras respuestas. Los objetivos, o más bien las propuestas finales, me parecieron sumamente relevantes. Esto de las capacitaciones sobre qué significa el climaterio, cómo puede abordarse, demás temas informativos me parecen pertinentes. Habría que distinguir, ¿no?, entre las partes, digamos, los objetivos iniciales de una propuesta investigativa y las otras partes que ya tienen que ver más bien con propuestas, ¿no?, sobre política pública. El trabajo me recordó más a una apuesta de política pública que un tema de derecho indígena, lo cual para mí no es para nada problemático, me parece muy importante, muy desafiante. Y también, finalmente, sí valdría la pena también aclarar, digo, desde un momento inicial como un momento posterior, cuáles fueron las formas o cuáles serán las formas, dependiendo del momento en el que te encuentres, de analizar los resultados. Es decir, por un lado, las entrevistas pues te dan como resultados en bruto, ¿no?, así como que tú vas a tener que ir puliendo, vas a tener que ir encontrando las conexiones, si vas a utilizar metodologías específicas, en fin. Finalmente, sobre el tema de la bibliografía, yo encontré adecuado, sin embargo, me parece que todavía hace falta un poco más de trabajo teórico, pero bueno, ya lo irás cotejando, sobre todo a la luz de los resultados y pues de estos diálogos directos que estás teniendo, y que todavía faltaría aclarar si vas a tener todavía más diálogos con más personas para que sea, digamos, si bien no una muestra representativa, por lo menos una muestra que sí te dé una mirada diversa y panorámica de lo que están pensando estas mujeres. Las respuestas y los resultados que fuiste rescatando me parecieron muy interesantes y bueno, desde luego también habría que hacer un llamado a que esto no se quede solo en un trabajo escrito, ¿no?, sino que sí pueda concretarse en una propuesta, sea de política pública, sea recomendaciones directas hacia el sector de salud, pero que sí te invito a que hagas un activismo para que esto se pueda conocer más adelante. En general eso es todo y bueno, muchas felicidades por estos avances. Me parece que está bloqueado el micrófono. Gracias, muchas gracias, doctor Rojas. Le escuchamos, doctor Lara. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Elena, pues mis comentarios la verdad es que van un poco en el mismo sentido que el del doctor.
Voy a intentar ser breve para no repetir todo. En el caso de la distinción, o digamos que lo que yo podría aportarte es que efectivamente el discurso todavía está muy enfocado en lo que las participantes en las entrevistas te expresan. Sin embargo, queda un poco confuso si esto va a formar parte del corpus del derecho indígena o se va a ir a hacer aportaciones a la política pública con enfoque de interculturalidad. ¿Qué es lo que se va a hacer con esto? Creo que al final en el desarrollo del trabajo lo que fuiste haciendo fue poner atención en estos aspectos de climaterio y demás, que no está mal, pero se nos olvidó poner ese anclaje de hacia dónde vamos a llevar todo esto, ¿no? Entonces, creo, no es algo que no se pueda resolver, no es algo que no se pueda subsanar con la información que ya tienes, pero sí es una decisión que se requiere tomar. Porque a partir de ahí, digamos que ese va a ser tu filtro, o sea, eso es lo que tú vas a utilizar para poder definir cómo vas a analizar esa información, estos discursos que obtuviste de las participantes y hacia dónde se van a dirigir. Porque, por ejemplo, yo ahorita escucho cuando dices, bueno, esto puede servir para hacer capacitación, para generar una forma nueva de tratar a las personas, a las mujeres y demás. Pero ¿cómo es que llegas a esa inferencia? ¿Con qué se está atravesando esa información que te dan? Porque el discurso que nos presentas, por ejemplo, en la exposición, tiene más que ver con el cómo se sienten ellas respecto a estas etapas de la vida de la mujer y no realmente sobre cómo, pues cómo afecta a la política esta forma de vivirlo o cómo es que interviene el derecho en esta forma de experimentarlo, o cómo experimentan el derecho a la salud en concreto, ¿no? Entonces creo que esto es algo que se tiene que decidir para que tu trabajo simplemente cuadre. Y con eso que tenga un sentido, vamos, ¿no? Hacia dónde va a ir esta construcción del conocimiento que tú estás aportando. O sea, creo que te decía es un poco en el mismo sentido que te refería el doctor Pablo, simplemente es como abonar a sí necesitamos anclarlo a algo, ¿no? Para que entonces el discurso pueda ser analizado de forma coherente y válida, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lara. Muchas gracias a los tres, sobre todo también a Grena por el excelente manejo de los tiempos y también el respeto que también mostraron el doctor Lara y el doctor Rojas con el uso de los tiempos. Muchas gracias. Ahora daremos la palabra a Luz del Carmen Flores Sánchez, que presentará su trabajo titulado Derechos de la Mujer Indígena y su participación en la lucha por el agua. Luz, te escuchamos. Buenas tardes, nada más una pequeña cosa, mi máquina no tiene imagen, entonces puedo emplear el celular para la proyección de la imagen y Sí, claro. Ok, entonces voy a abrir el celular. Sí. Espero no se vicie el sonido para poder utilizar la imagen en uno. Creo que sí se vicia. Sí se vicia. Entonces voy a eliminar acá el sonido. No. ¿Puedo presentar sin la imagen? Así es. Sin imagen. O sea, sí tengo la presentación, pero se vicia demasiado el sonido. Muy bien. ¿Podrías enviarle tu presentación al jefe responsable de tu programa para que me la envíe a su vez y yo te ayude a proyectar? Es decir, ¿le envió la presentación al maestro Armando? Ok. O a mí por correo. Ok. Voy a anotar mi correo electrónico en el chat.
y vamos a darle la palabra al siguiente compañero para que te dé tiempo de enviármela, por favor, Luz. Ok, perfecto. Luz, mi correo es maria.rodríguez, se me fue ahí una palabra, @rcastellanos.cdmx.gov.mx. Favor de enviármela por correo y mientras eso sucede, vamos a dar la palabra a la siguiente presentación. A continuación, Antonio Colzap presentará su trabajo titulado El intérprete y traductor de lengua Maitán, disculpen si no lo pronuncio bien, frente del racismo institucional con perspectiva de género en el Centro Justicia para las Mujeres de Campeche, un estudio de caso. Antonio, ¿nos escuchas? Tienes la palabra. Sí, sí lo escucho, maestro, pero estoy en el mismo sentido de la compañera anterior, no tengo cómo proyectar Perfecto. No te preocupes. Ajá. Entiendo, no te preocupes. Por favor, mándame vía correo electrónico tu diapositiva. Ok, ¿cuál es su correo de usted? Maria.rodríguez @rcastellanos. Ya lo puse bien. Es María. Así es. Punto Rodríguez. María. Ok. Punto Rodríguez. @rcastellanos. Que se lo envíe enseguida. .cdmx.gov.mx. Claro, pues la primera diapositiva que me llegue yo la proyecto. No me ha llegado ninguna. Ahorita se lo envío, maestro. Muy bien. La alternativa que sea más rápido, ya sea esa de enviármela por correo o enviársela por WhatsApp a su jefa responsable. Es María Rodríguez. Sí. @rcastellanos. Así es. .cdmx.gov.mx. .cdmx. CDMX. Gov.mx. A ver si llega. Porque ahorita se lo voy a enviar.
¿Ya le llegó o no? No, no. Sí, aquí ya salió. Maestro Cano, sus estudiantes no tienen la proyección a la mano. Me ofrecía que me lo enviaran por correo electrónico para continuar, pero no me llega. No sé si le pudieran hacer llegar a usted vía WhatsApp para que ya podamos continuar. Los dos estudiantes se presentan en la misma situación. Sí, que me lo mande por WhatsApp, Antonio, por favor. ¿Y quién más? ¿Está Luz? Luz. Sí, envíenmelo por WhatsApp, pero les recordamos que es su responsabilidad presentarla. ¿Se lo envía doctora Maru o la presento? No, nada más envíemela, por favor. Ok, enseguida. Gracias. Ya está en el WhatsApp del maestro, maestra, y también está en su correo. Gracias. La primera presentación que me llegó fue la de Antonio. Vamos a comenzar con Antonio. ¿Ya podemos empezar? Permíteme, estoy descargando. Bien. Voy a proyectar. Muy bien, Marcia, muy bien. Sí, sí me escuchan, ¿no? Sí me escuchan. ¿Ya podemos empezar? Ya puedes comenzar. Gracias. Malo Chinilquín, Kiki Hola, Titulacalesh. Muy buenas tardes, un saludo a todos. Soy Antonio Cortázar, como ya lo han mencionado, soy originario de la ciudad de Tzimbaché, Campeche.
Me autoescribo como persona indígena. Soy maya hablante de la variante Mayacán, como está en el catálogo de Inali, específicamente el maya yucateco. Mi proyecto de investigación que quiero realizar se titula el intérprete de la lengua mayacán del racismo institucional con perspectiva de género. Específicamente, algunos casos analizados en el Centro de Justicia para las Mujeres en Campeche. ¿Podría pasar otra presentación, maestra? Entonces, la palabra clave en este título, si me puede pasar la otra presentación más, la siguiente. La palabra clave es el racismo. ¿Ya se puede ver la siguiente? Perdón. Sí, ya se ve la. Entonces, ¿qué se entiende por racismo institucional? Racismo institucional quiero describirlo en ese trabajo de investigación como las formas, las prácticas que se dan tanto en los servicios públicos como en los servicios privados, específicamente en la administración de justicia. Y en consecuencia, estas prácticas o estas formas, en la mayoría de las ocasiones, lleva a una discriminación del sistema de justicia. ¿Qué es la discriminación? Discriminar es dañar los derechos, ¿no? Como pude describir en mi hoja del coloquio, formas, prácticas como la de solicitar el apoyo a los intérpretes de manera gratuita sin una remuneración, es decir, la falta de la valoración del servicio profesional de los intérpretes para mí es una discriminación institucional. Otra cosa, la invisibilización de la lengua. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, muchas personas que administran la justicia, es inconcebible para ellos que en el siglo XXI todavía existan los dialectos, como le llaman ellos. No los definen como lengua nacional o lenguas indígenas, como lo dice la ley de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. O en la mayoría de las veces hay frases tan comunes ya en las mismas personas que ya por facto damos por entendido que sí entendemos la palabra, pero no le damos la debida importancia que la lengua indígena tenga una gramática o tenga una propia estructura gramatical. Y a su vez también, o muchas de la mayoría de las ocasiones, prefieren hacer una valoración inmediata, decir, ¿verdad? Que tú sí entiendes bien el español, hablas bien el español, te comunicas plenamente bien el español. Entonces, por lo tanto, vas a necesitar el intérprete o no lo vas a necesitar. Y por facto, las personas indígenas dicen, no lo requiero. Realmente hablo bien el español y entiendo bien el español. Que para mí realmente es una discriminación lingüística. El no permitir a las personas y aún más aún todavía no mantener ese derecho inalienable que es parte de la persona, parte de su propia cultura, que independientemente entienda o se comunica bien el español, se debe garantizar ese derecho al intérprete. Otra cuestión que sí me llama la atención en la descripción que hice para la presentación de mi coloquio, en un asunto que pasé, que solamente por la forma de vestir de la mujer indígena no se podría entender como si fuera una persona indígena. Y por lo tanto, esos son estereotipos que se ha ido construyendo el sistema de justicia ordinaria, y eso hace una discriminación desde las propias instituciones, ¿no? Eso es lo que quiero entender por racismo institucional.
institucional, ¿no? Y entonces, ¿dónde viene realmente el planteamiento de este problema, ¿no? En la mayoría de la gente de Campeche, del municipio de Caquilí, Tibaché, Tichicán, Tenabo, Popelché, es en la región norte de Campeche donde específicamente se habla más el idioma maya. Según el último datos del INEGI, que Campeche tiene aproximadamente 928.833 habitantes, de las cuales el 10.45% habla la lengua indígena, específicamente la lengua maya. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 92.836 habitantes que hablan la lengua maya, de los cuales, de estos, habla del 72% que específicamente hablan maya. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 71.483 personas que hablan maya. De estos 71.483 estamos hablando de 46.810 que son mujeres maya hablantes. De ahí un poco la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Y otros datos estadísticos para este proyecto de investigación, se habla de 5 intérpretes certificados, 4 hombres y 2 mujeres. Intérpretes acreditados, 10 acreditados, 7 hombres y 3 mujeres. Y aún más, en esos días recientes, haciendo una investigación desde la única institución que aporta intérpretes del INPI, se habla de 10 mujeres intérpretes prácticos, que solamente son esas personas que utilizan para los servicios de interpretación en los servicios públicos. Y esto son datos quizá muy fuertes que también más que nada también es una discriminación, es un racismo institucional. Estamos hablando de un intérprete por cada 4.371 personas para llevar a cabo esta situación. Entonces viene el planteamiento del problema, la pregunta que nos hacemos. ¿Realmente se garantiza el acceso de la justicia a las personas? ¿Se garantiza esto? Realmente, dado a las descripciones de las formas que se dan en la administración de justicia, esto realmente rotundamente es no. De ahí viene, ¿cómo se llama?, el racismo institucional. Toda esta serie de prácticas, toda esta serie de formas de administración de justicia obstaculiza el acceso a la justicia. Además, la falta de ocupar a intérpretes certificados y acreditados limita la comunicación efectiva. Y por lo tanto, esto conlleva a una ausencia de intérpretes que estén formados a la hora de ejercer la práctica de interpretación con una perspectiva de género y cultural. Entonces, esto representa un claro racismo institucional. Entonces, vienen las preguntas claves. ¿Cómo afecta la ausencia, además de la ineficiencia de los intérpretes que se ocupan en la expresión de los intérpretes prácticos? ¿De qué manera el racismo institucional está presente en todos los procesos? ¿Y qué estrategias y modelos también se podrían mejorar, ¿no? Esto se fundamenta, este derecho del intérprete y a los derechos lingüísticos en el artículo segundo constitucional, que somos un Estado pluricultural, pluriétnica. De ahí, por tanto, entonces, se agrava el cuestionamiento si realmente esto se garantiza el acceso de la justicia de las personas indígenas, ¿no? Entonces, claramente, con este panorama vemos realmente una brecha, realmente yo considero que es alarmante el acceso a la justicia. Además, la participación
participación de intérpretes con formación y con la participación en la función desde una perspectiva de género y cultural. Entonces, esto nos debe llevar a buscar herramientas y estrategias para mejorar el servicio de interpretación. Y además de esto, este proyecto de investigación también quiere llevar al conocimiento y a la discusión sobre los derechos de las personas indígenas, específicamente al acceso a la justicia. ¿Cuál es el objetivo principal de esta investigación? Más que nada, analizar, comprender el impacto del rol del intérprete en el acceso de la justicia, con el fin de proponer estrategias que mejoren la atención y la protección de los derechos. Y en ese sentido, para que se pueda dar este objetivo, uno de los objetivos específicos es identificar las barreras lingüísticas y culturales, como lo hemos descrito en el pequeño descripción del caso, ¿no? Y también determinar esas prácticas, esas formas, esas manifestaciones de racismo institucional en el momento de llevar a cabo la interpretación. Y también proponer recomendaciones y estrategias para el mejor acceso a la justicia. Entonces, aquí la hipótesis que podemos decir, lo que podría, lo que realmente presumimos que sucede con esto, es que ante la ausencia, la ineficiencia de intérpretes limita el acceso a la justicia. Y esto es importantísimo. Un intérprete, como es una persona, lo consideraron como ya muerta, solamente por no ocupar un intérprete o un asesor jurídico que tenga su lengua, su cultura. Al momento de corroborar sus datos de su acta de nacimiento, resulta que no es la persona. Y por lo tanto, esa persona no pudo cobrar su programa del bienestar más de 3 meses mientras estaba realizando los trámites para esta situación. Entonces, esto realmente, la ausencia o la ineficiencia realmente limita el acceso a la justicia. Entonces, presumiblemente, consideramos que al ocupar intérpretes capacitados, bajo la hipótesis, reduciría las barreras racistas institucionales, ¿no? Entonces, podemos concluir entonces que en esta investigación lo que se pretende es hallar o ver que estas situaciones, estas prácticas, estas manifestaciones, estas formas no son casualidades, no es un problema de logística, sino es un problema sistemático que viene desde la época colonial hasta ahora, ¿no? Y entonces siempre, por lo general, siempre se nos excluye de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestra forma de cómo nos conciben como personas, desde nuestras formas de vestir. Entonces, con esta investigación se pretende de que se lleve a cabo una justicia integral, una justicia culturalmente pertinente y más que nada se garantice lo que reza el artículo 2 constitucional, que somos una nación pluricultural, pluriétnica y que el acceso a la justicia, al sistema ordinario, debemos de ser asistidos por intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y la cultura. Aunque ya en la nueva reforma nos
no nos hablan de intérpretes que tengan conocimiento de lengua, se habla de profesionistas especializados en el tema de interculturalidad. Entonces, en grandes rasgos, entonces, ese es mi proyecto de investigación que pretendo realizar. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Muchas gracias, Antonio. Doctor Pablo Rojas, tiene... Bueno, pues mucho gusto, Antonio. Muchas gracias por la exposición. Me pareció también muy pertinente, muy acorde con la línea de la interculturalidad. Y bueno, en primer lugar, manifestar mi completo acuerdo con tu planteamiento inicial, en donde tú dices, pues es que el Estado y su institucionalidad sigue siendo racista, y desde luego que lo es, y sigue siendo colonialista. Entonces, digamos que ese es un primer apunte que a mí me parece adecuado, porque tiene una perspectiva crítica e intercultural y que intenta, pues, enfrentarlo, ¿no? Entonces, ya de por sí eso es valioso. Ahora, digamos, a mí lo que me corresponde es hacerte apuntes, señalizaciones, sobre todo metodológicas, que espero te sean útiles. En primer lugar, quisiera mencionar que el resumen que nos mandaste tiene más bien un formato de declaración. Parece una declaración del Ministerio Público, no es un resumen de investigación. Entonces, habría que replantearlo, no sé cómo está, no he revisado el proyecto de investigación, entonces sí habría que reformular a profundidad eso, porque esta presentación sí tiene más ese formato, ¿no? Más de una propuesta de investigación con justificación, objetivos e hipótesis, sin un planteamiento metodológico todavía, lo cual yo te invitaría a que se formulara lo antes posible. Sin embargo, lo otro más bien nos está dando un recuento, pues muy acorde al derecho de qué es lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Que es un caso, ¿no? Es la exposición, ilustración de un caso, que es adecuado, sin embargo, no es un resumen de investigación, ¿de acuerdo? Ahora bien, sí hay que plantear varias cosas metodológicas. Una es que yo estaría muy de acuerdo con tu hipótesis, sin embargo, hace falta un trabajo de encontrarle la coherencia entre la hipótesis, los objetivos y la pregunta, porque pareciera que los objetivos están por acá, la hipótesis está por acá, la pregunta, o sea, como que están atendiendo diferentes necesidades. Y lo importante entre estos distintos elementos es que vayan compenetrándose. Es decir, los objetivos y la pregunta de investigación es plantearte qué es lo que vas a investigar, si es que vas a hacer una investigación. Y la hipótesis es tratar de responder a la pregunta de investigación, que es el objetivo básicamente, y a las preguntas secundarias. Yo veo que hay una discordancia en donde no queda muy claro en el tema de la investigación si lo que se busca es demostrar que hay un racismo institucional a partir de este caso u otros casos que se vayan a recuperar, o si lo que se está buscando es realmente cuál es el rol del intérprete, que a mí me parece que todo lo que se expuso no va por ahí, ¿no? Sino más bien por tratar de encontrar cuáles son los grados de incoherencia institucional y la postura que se tiene hacia el intérprete, ¿no? Yo coincidiría completamente en la parte inicial, en donde, pues a mí me parece de lo más funesto, de lo más terrible de esta intervención del juez que plantea que se arroga el derecho de hacer intervenciones lingüísticas con un desconocimiento total, como si las lenguas indígenas no tuvieran su propia gramática, su propia dicción, todo eso. Es un desconocimiento racista completamente. Ahora, habría entonces que preguntarse si lo que se busca es identificar si en el papel de los jueces frente a los intérpretes
hay racismo, digo, esa es una forma, un ángulo que me pareció que se iba encontrando, o si lo que se está tratando de proponer es respuestas y propuestas de cómo superar este elemento que ya estás ubicando. Es muy importante diferenciar los niveles de análisis y los niveles de investigación, porque si no se pueden confundir y nos pueden ir mezclando. Ahora, lo último, que ya te lo había comentado de pasada, pues te lo desmenuzo un poco más, es que hay que aclarar metodológicamente. La pregunta de investigación es el qué, ¿no? La hipótesis es la respuesta tentativa con la cual nos vamos a meter en la investigación, pero lo que también nos va a responder el qué es el cómo, es decir, cómo voy a investigar mi propuesta de respuesta, ¿no? ¿Cómo voy a responder a la pregunta inicial? Entonces sí es importante aclarar bien esto, ¿no? Si se van a recuperar casos que se hayan visto en juicios, además de este caso que se expuso, o si se van a hacer entrevistas, o si se va a hacer un trabajo bibliográfico y hemerográfico de ver las noticias. En fin, estas cosas son las que hacen falta para que nos puedan ir mostrando, digamos, el paso a paso de cómo se va a ir desarrollando la investigación. Fuera de eso, yo sé que hice un poco más énfasis al elemento de lo crítico, pero yo creo que es un tema también crucial, igual que el tema anterior de Kerena, me pareció importantísimo y ojalá pudiéramos también difundirlo porque pues esto evidencia, o sea, uno sigue pensando que ya avanzamos, pero te das cuenta de que en muchos términos e instituciones, sobre todo en el Poder Judicial, hay tantos y tantos rezagos. Pero bueno, felicidades en general por estos avances que ya son iniciales y bueno, mucha suerte en lo que sigue. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Ahora lo escuchamos, doctor Roberto Lara. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Pues algunos de los comentarios ya te los he hecho también en clase. Creo que la situación tiene que ver justo con qué es o cuál va a ser el objetivo que va a cumplir tu trabajo de investigación. Ahí te decía en la sesión, cuando nos reunimos, tienes muchos temas ahí y tienes muchos niveles para poder indagar. Creo que al final es un tema, o sea, tan interesante es que tiene muchas aristas porque además ha sido poco explorado, pero pienso que tu discurso se mueve mucho por la parte del racismo que se está generando dentro de los sistemas, los procesos y demás, y pienso que esa puede ser una muy buena salida pensando en lo que ya tienes, o sea, en el avance que ya tienes, ¿no? Entonces creo que podemos resolver mucho por ese lado. Entonces, al final sabemos que hay mucho trabajo que hacer en cuestión de alinear y en cuestión de darle orden y coherencia a tu avance, pero bueno, la idea es que tienes un tema bastante interesante, tienes ya un avance que permite trabajar con algo y solamente es darle orden, ¿no? Entonces, bueno, creo que el comentario al final va sobre ese sentido y pues invitarte a que tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos mucho que trabajar para que esto salga adelante. Entonces, muchas gracias, Antonio. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Roberto Lara. Muchas gracias de nuevo, Antonio, por su exposición, al doctor Rojas por sus comentarios y también a la retroalimentación del doctor Roberto Lara. Ahora sí, Luz, te escuchamos. La diapositiva nunca me llegó. A ver, déjame ver si... No, no tengo tu diapositiva ni por WhatsApp. Entonces, no sé si podamos comenzar así. A capela, Luz, te escuchamos. Ok. Pues bueno, mi tema son los derechos indígenas al agua. Y el derecho de la mujer indígena y su participación en la lucha por el agua. Yo radico en un pueblo que se llama San Miguel Ajusco.
San Miguel y Santo Tomás Ajusco son reconocidas por la Ley de la Reforma Agraria como una sola comunidad. El registro agrario reconoce a ambos pueblos como una sola comunidad, lo que hace que la presidencia de la comuna se radique en un pueblo y la secretaría en otro. Esto únicamente es el contexto para que se ubiquen en cuanto a la altura de la comunidad, que estamos a 3,200 metros sobre el nivel del mar. Lo que obviamente hace al acceso del agua un poquito difícil, ya que pues bueno, si se hace el suministro a través de bombeo para la Ciudad de México, sería, además de muy oneroso, conflictivo por la situación de la infraestructura. Por lo que la comunidad, aquí me gustaría hacer un paréntesis, que mi comunidad se reconoce como pueblos originarios, pero dicen ellos no ser indígenas, pero sí tienen y cuentan con un registro agrario. Y pues bueno, sí se reciben recursos como pueblos indígenas. Entonces, únicamente es un paréntesis. Entonces, con respecto al proyecto, yo lo he tratado como pueblos originarios, precisamente por respeto ético al cómo se define mi comunidad. Sin embargo, pues bueno, en cuanto a los marcos legales, se refieren a derechos de los pueblos indígenas y ellos se adscriben y se apoyan en los diferentes marcos legales en los cuales se da protección y se brinda protección a los pueblos indígenas. Hecho este paréntesis, comento. Mi pueblo no habla ninguna lengua específica, tampoco porta alguna indumentaria en especial. Sin embargo, sí tienen costumbres, usos y costumbres, el comisariado, el cual los reconoce. Ahora bien, en el caso de la mujer, por el uso de los usos y costumbres o los pueblos originarios, por mucho tiempo el poder ha estado en manos de los hombres. En los últimos tiempos, estamos hablando de los últimos 20 años, sin embargo, es demasiado tiempo para un proyecto de investigación, por lo que yo decidí uncir mi proyecto a los últimos 5 años y a la legislación que se ha ido manejando en los últimos 5 años, en los cuales, pues bueno, considero que es muy rico, ya que el artículo 2º constitucional en el 30 de septiembre, tuvo modificaciones en los cuales reconoce algunos derechos de estos pueblos. Tan es así que de hecho ya se les asigna un presupuesto propio en el presupuesto general de la Federación. Ahora bien, en el cuidado del agua participa toda la comunidad, toda. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Sin embargo, la coordinación y la participación del cuidado del agua lo ha asumido la mujer. ¿Por qué la mujer? Pues bueno, reconociendo el cuidado de la mujer en tiempos ancestrales en los cuales a la mujer se le reconoce como cuidadora del agua, y no solamente cuidadora del agua, también de las tradiciones, y se le reconoce también como la guardiana de los usos, de las costumbres, y como la formadora de las diferentes familias en el país y en la comunidad. Entonces, en el pueblo específicamente, hubo muchísimo tiempo problema en cuanto al abastecimiento del agua, ya que como les mencionaba, pues bueno, estamos en una comunidad muy alta. Entonces, creo que ya me hice bolas, ¿verdad? Bueno, sí, doctor, ya vi. Entonces, pues bueno, la metodología que he decidido tomar para el planteamiento de mi problema es primero la deductiva, deduciendo desde el punto de vista de los diferentes habitantes de la comunidad, empleando la epistemología para poder conocer las bases sobre las cuales se desarrolla este sistema.
que si bien es cierto que es meramente empírico, también es cierto que el desarrollo de los proyectos del agua dentro de la comunidad se tiene que desarrollar pues con una base científica, porque tienen que calcular el caudal del agua que baja. Este caudal, ¿de dónde viene? De los pequeños riachuelos que se albergan precisamente en el sistema montañoso que está alrededor de la comunidad, en este caso el conocido como Pico del Águila, el cual, pues bueno, lo que es una filtración del Nevado de Toluca. Llega un riachuelo a la comunidad y de ahí se hace la bajada a través de la gravedad, el cual capta a la comunidad en un... se le conoce como T2, que básicamente lo que es un tinaco enorme que alberga 1000 metros cúbicos de agua, a través del cual después se hace la distribución a toda la comunidad. Sin embargo, pues bueno, ¿quién hace esto? Durante mucho tiempo nadie lo hizo. Se le contrataba a una persona, el cual venía a través de la alcaldía de Tlalpan, ellos le pagaban y la comunidad no se involucraba. Pero ¿qué fue lo que sucede? Que pues bueno, la comunidad crece y el agua se hace poco suficiente y el sistema se hace obsoleto. Entonces es cuando la mujer, siendo ella quien cocina, quien lava, quien hace el mayor uso y la administración del agua, se da la tarea de empezar a ver el por qué y el cómo. Y se genera un proyecto del agua en el cual la base de esta es la zonificación. Sin embargo, este proyecto es desconocido, no se lleva a cabo y se le hace a un lado por el hecho de ser planteado por una mujer. Entonces, por eso mi proyecto se llama La lucha de la mujer también por el agua, porque es la mujer quien ha estado defendiendo en estos últimos años su derecho humano y al acceso al agua, el cual tenemos garantizado en diferentes órganos legales, desde la Constitución Política de la Ciudad de México, la Constitución Política de nuestra ciudad. Pero ¿qué es lo que sucede? La mujer pelea el derecho al agua, pero entonces se ven vulnerados sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque para poder llegar o tener acceso el pueblo al agua, la mujer se ve obligada a entrar a lugares como lo es de entrada el Ojo de Agua, el cual se encuentra en un sistema montañoso, vaya la redundancia, dentro de la montaña, y tiene que entrar a hacer el mantenimiento. La mujer hace el mantenimiento acompañada de varones, porque obviamente es un trabajo que no es muy sencillo. Sin embargo, en el caso de los veneros y en el caso de los resumideros, son trabajos que hace la mujer por la fineza del trabajo, es decir, retirar el ojal, retirar las arenillas, es un trabajo fino. Sin embargo, el de quitar la maleza, el eliminar las piedras que bajan con la creciente en temporada de lluvia, como este es el caso, que por cierto me reventó la computadora, por eso no la tuve para la presentación, pero bueno, entonces lo que sucede aquí es que las faenas se hacen a cargo de la mujer, es la mujer quien las organiza, es la mujer quien sube a las faenas y es la mujer con apoyo del hombre quien dice cómo se van a hacer las diferentes limpiezas. Cabe mencionar que la mujer aquí no es una mártir, no es una persona que sea sometida y tampoco es una persona que sea violentada en cuanto a la situación de que vas a subir tú porque lo digo yo, no. Es al contrario, es un lugar que la mujer está buscando, es una lucha que la mujer está emprendiendo de manera consciente, tratando de ubicarse dentro de un lugar con los comuneros. Como mencioné anteriormente, pues bueno, la ley de la reforma agraria reconoce a los comuneros. Sin embargo, en la antigua reforma no se reconocía la presencia de la mujer, solamente se reconocía la presencia del hombre y sus descendientes varones, por ser escrita de esa manera, el comunero, sus descendientes, pero no existía el lenguaje inclusivo que estamos viendo últimamente reconocido en las diferentes normas. ¿Qué es lo que hace? Que esto violente el derecho de las mujeres
porque los hombres, pues lamentablemente, lo estaban interpretando, o más bien los comuneros lo estaban interpretando muy literal. Afortunadamente, hoy día, con las normas que se han dado locales, porque incluso también en las juntas comunales, hoy día la mujer se ha empoderado más, y cabe mencionar que en los últimos 5 o 6 años la mujer ha tomado otros puestos, ha decidido cambiar e incluso ha peleado sus lugares dentro de la junta comunal. Hay mujeres ya titulares de derechos como comunero, y también las hay quienes ya han tomado voz y voto dentro de las juntas. Es decir, hoy día ya hay más mujeres que se están empezando a empoderar, y ya hay más legislaciones que las están protegiendo. Sin embargo, no son todas, por lo que la primer parte de mi proyecto, el cual yo sí considero que es muy, muy ambicioso, es cuáles son cuál es el derecho al acceso al líquido vital. ¿Por qué vital? Porque, pues bueno, sin agua no podemos vivir. El segundo, pues bueno, ¿cuáles son las normas que protegen los derechos humanos de la mujer? Sí, pero también el derecho al líquido vital. Y obviamente no podemos dejar de lado las normativas que permiten que la mujer dentro de la comunidad pueda posicionarse y empoderarse, ya que realmente ha tomado conciencia del trabajo que desarrolla y de la importancia que está desarrollando. El resultado que busco en este proyecto es el poder conocer y reivindicar a la mujer dentro de la comunidad, respetando la perspectiva, la visión, no solamente de ella, también de la comunidad, los derechos humanos de la mujer, específicamente de la mujer que forma parte de los pueblos originarios, la participación de la mujer que resulta dentro de la actividad de la lucha del agua, la cual yo califico como toral, ya que es el líquido que precisamente es parte de nuestra vida. La reivindicación de la mujer como actor social, comunitario en las políticas actuales y las modificaciones dentro de las legislaciones actuales, en el entendido de que la actual política de Estado se encuentra ya el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los pueblos originarios, incluso el político. Y para terminar, la legislación vigente en todos los niveles de gobierno es capaz de salvaguardar los derechos de la mujer, su participación en la comunidad y de manera específica de todo lo referente a la lucha por el agua. Ofrezco una disculpa por la grabación, por la presentación, y pues es cuanto. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Luz, por tu presentación. Ahora damos la palabra al doctor Pablo Rojas. Pablo. Muchas gracias. Hola, Luz, mucho gusto. Igual que en las presentaciones de Antonio y de Keren, me pareció muy interesante, también muy novedoso, con una perspectiva crítica, lo cual en general también se agradece en el ambiente académico, ¿no? Que haya un esfuerzo por salirse del entorno meramente detrás del escritorio. Entonces eso está muy bien. La selección de este enfoque interseccional que es que apuesta a pensar los diferentes grados de opresión dentro de una comunidad y también la relación entre las mujeres y la ecología, me parece también muy rescatable. Yo creo que también va muy bien encaminada. Y ahora bien, en temas de lo metodológico, también igual que a tus compañeros, comentarte que, bueno, yo también revisé solamente aquí el resumen, no el proyecto completo. Bueno, algunos apuntes son los siguientes. Falta el título del trabajo, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se va a estar reconsiderando, pero pues de entrada todo trabajo, todo, sea chiquito, sea resumen, siempre debe tener de entrada el título. La introducción es más bien
está enmarcando el contexto, lo cual es relevante para quien no sabe nada del tema, se mete y pues trata de comprender un poco de la comunidad, pero en la introducción también es muy importante ya ir definiendo la pregunta, los objetivos, qué es lo que se pretende abordar, porque pues me costó también trabajo comprenderlo hasta después, ¿no? Está muy bien que la pregunta esté enfocada específicamente en un caso concreto, que es el de la comunidad. ¿Resides allí? Sí, ¿no? Sí, muy bien. De hecho, es la comunidad en la que resido. Sí, muy bien. Entonces está también bien enmarcado. Ahora bien, igual que en los casos anteriores, hace falta un mayor énfasis en lo metodológico. Entonces, me cuesta trabajo y hay unas pequeñas líneas al final sobre más o menos en donde tú explicas que tú eres parte de ese entorno. Sin embargo, pues no es suficiente. Necesitamos saber si va a haber una etnografía, va a haber un trabajo de campo, van a utilizarse casos judiciales, si se va a hacer un diario, si se van a hacer entrevistas, encuestas, que son muy diferentes. Todo esto, es decir, y yo sé que eres parte de eso, conoces el contexto en el cual estás haciendo, pero no es suficiente. Necesitamos saber de qué manera se van a recolectar datos, cómo se van a interpretar esos datos, igual que en el caso de Antonio, y porque tú eres una investigadora, no importa, que yo sé que eres parte de esa comunidad, pero no es suficiente, necesitamos saber, además de tu rol como persona que vive allí, también necesitamos saber cómo tu rol como investigadora, cuál va a ser la forma de sumergirte en este trabajo. Ahora, habría que ver, yo creo que ya está muy claro que el vínculo entre mujeres y cuidado del agua está allí enmarcado, pero faltaría entonces aterrizar. Lo que quiere saber es las prácticas de cuidado del agua, el papel en qué sentido, porque ahí parecía que era más bien en el plano legal. No sé si es en el plano legal, es los cuerpos normativos de la comunidad en específico, es decir, digamos que todo esto tiene que ir bien detallado porque alguien que no conoce el tema, pues entonces sencillamente pues entiende la importancia, sin embargo no cómo se va a estar desarrollando. Entonces, nuevamente lo mismo que en el caso de Antonio, pensar en el cómo, además del qué, y desde luego también explicitar el qué para que sepamos hacia dónde va esta investigación. Bueno, fuera de eso, pues también te deseo mucha suerte, mucho ánimo. Creo que es un tema igual que los dos anteriores muy valioso y entonces, bueno, requiere un trabajo que ya está bien encaminado en ese sentido. Muchas gracias, doctor Pablo. Doctor Roberto, ¿le escuchamos? Muchas gracias. Hola Luz, buenas tardes. Fíjate que yo leí lo que nos enviaste y ahora que escuché tu exposición, eh, sí tengo confusiones todavía sobre qué es lo que vas a hacer. De hecho, tu objetivo general me llamó mucho la atención porque tiene varios componentes. Y entonces, tú, bueno, por ahí nos dices primero, bueno, lo que quieres analizar los derechos y la participación de las mujeres en el acceso al agua. Luego nos dices que además también quieres conocer los derechos reconocidos de las mujeres en la comunidad y además quieres indagar sobre el papel que las mujeres juegan en el cuidado del agua. A mí me parece que en tu discurso te mueves más como hacia el tercer aspecto y eso me llama la atención porque entonces ya dejaste a los derechos de un lado, la participación, o sea, como que sí van apareciendo, pero realmente no son el centro de tu discurso, no quiere decir que de tu investigación. Considero, y que ya un poco te lo decía el doctor Pablo, considero que es importante que definas la línea de por dónde va a ir tu trabajo, qué es lo que realmente quieres hacer con él y cómo esto se vincula con el derecho indígena. Pienso que hay ahí una oportunidad muy interesante porque efectivamente el tema está muy, muy, muy interesante y creo que hay una oportunidad que con relación a
pues preguntarnos, claro, así muy de bote pronto, ¿no? ¿Cómo la comunidad o la organización del grupo de mujeres garantiza o materializa, mejor dicho, el acceso al agua, ¿no? A partir del cuidado del recurso? Entonces creo que ahí hay una cuestión que sí puede ser muy interesante. Creo que realmente podrías trabajar con una metodología que sea etnográfica, principalmente porque estás ahí radicas, ahí vives, conoces la dinámica. Y en este sentido, bueno, pues pienso que el trabajo fuerte que tú tendrías que estar realizando, pues tiene que ver justo con alinear, ¿no? Objetivos, preguntas, todo tu discurso, la introducción y demás. Y sobre todo necesitas trabajar mucho en metodología. A mí me parece que la metodología todavía no está pues tal vez ni en ciernes, ¿no? Creo que ahí sí tienes como eh, pues un área de oportunidad muy importante porque incluso lo decías ahorita en tu exposición, quieres trabajar con epistemología y ontología comunitaria, pero en realidad, ¿en dónde está la metodología que quieres aplicar? ¿No? Entonces, bueno, mi consejo sería eso. Creo que con lo que nos presentas, con lo que tienes y con lo que has estado trabajando, puedes trabajar, puedes llevar a cabo algo que tenga que ver con el papel de la mujer en el acceso, en la materialización del derecho al acceso al agua y en el cuidado del recurso. Creo que eso sí lo puedes hacer, creo que sí puedes recobrar experiencias y vivencias que tengan que ver con esto y en cómo ese derecho se materializa en la penalidad y cómo el rol de la mujer es el que justamente termina de materializar ese derecho. O sea, que tiene que ver justo con el cómo la mujer es la que cubre ahí ese papel y ese rol y no otros sistemas, ¿no? Es decir, asumo, entiendo, infiero que hay una organización que está liderada por las mujeres y que ellas son las que están garantizando este acceso al agua como derecho, ¿no? Que ahí se materializa este derecho de esta forma y creo que ahí está tu área de oportunidad y yo te recomendaría trabajar con etnografía o tal vez con algún diseño que se inspire en etnografía, porque ahí estás, ahí radicas, ahí lo vives y ahí tú también eres parte de esto, ¿no? Entonces, bueno, esos serían mis comentarios, pues muy concretos sobre tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, cada uno de los temas que presentaron son urgentes, relevantes, necesarios y agradecemos mucho pues bueno, la presentación de los estudiantes, pero también los amables y pertinentes comentarios de las personas expertas, que en este caso fue el doctor Pablo Rojas y el doctor Roberto Lara. Pues bueno, agradecemos una vez más la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia. Veo por ahí también a personas que asistieron, a pesar de que no estaban en esta mesa. Les agradecemos mucho su asistencia porque este coloquio está hecho con esa intención. A este 8º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.